Hola, bienvenidos, gracias por visitar el canal. En el video de hoy te voy a enseñar paso a paso cómo hacer unas deliciosas milanesas sin carne y sin soja, 100% vegetales y saludables. Estas milanesas te van a quedar crocantes por fuera y tiernitas por dentro. Las vas a poder hacer a la sartén o en el horno y se pueden congelar. No te pierdas esta receta que está buenísima. Estas milanesas no solo te van a gustar a vos, le van a gustar a toda la familia. Y para comenzar esta receta vamos a usar una taza de agua, la vamos a colocar en un recipiente con media taza de harina de arroz. Estoy usando harina de arroz blanca, pero también podrías usar harina de arroz integral o podrías usar harina de garbanzo. Vamos a agregar media taza más de harina de arroz. Vamos a integrar bien los ingredientes. Podés usar un tenedor o podés usar un batidor. Y cuando tenga esta consistencia, vamos a darle sabor a esta preparación. Vamos a agregar los condimentos. ¿Qué condimentos? Los que te gusten, los que tengas en tu casa. En mi caso, yo voy a agregar una cucharadita de comino, media cucharadita de curry, me encanta el curry, y voy a agregar un condimento que se llama chimichurri, que es una mezcla de condimentos. Tiene ají molido, tiene ajo, cebolla, tiene romero, tiene paprika. Voy a agregar también una cucharadita de sal. Si no tenés chimichurri, no te preocupes, usa cualquier condimento. Vamos a picar cebolla de verdeo. También podrías usar perejil, cilantro, tomillo. Un poco de verde fresco va a quedar fantástico en estas milanesas. Vamos a agregar la cebolla de verdeo a la preparación. Vamos a mezclar bien y vamos a reservar. Ahora vamos a preparar el calabacín. Si te gusta el calabacín y querés más recetas con calabacín fáciles y sabrosas, déjame en los comentarios un sí quiero para que publique más recetas con calabacín. Lo vamos a cortar en rodajas de 1 centímetro aproximadamente. Si te está gustando la receta, no te olvides de dejar un me gusta y suscríbete al canal para más recetas como esta. Te cuento que esta misma receta la puedes hacer con berenjenas o la puedes hacer con zanahorias. Vamos a preparar la harina de empanar. Voy a usar media taza de semillas molidas. Estoy usando semillas de girasol que son riquísimas, pero podrías usar cualquier semilla molida. Y también agregué una taza de avena molida, una cucharadita de sal, una pizca de cúrcuma para darle color y aprovechar las propiedades de la cúrcuma, pimienta negra molida y ya tengo lista mi harina de empanar. Voy a preparar las milanesas colocando las rodajas de calabacín dentro de la primera preparación y después las voy a pasar por la harina de empanar. Estas milanesas van a quedar súper sabrosas. Te van a gustar a vos y a toda la familia porque están buenísimas. Una vez que las tenemos listas, miren qué bien que quedan. Solo hay que tener un poco de paciencia para que queden así, bien empanadas. Una vez que están todas listas, les cuento cómo las vamos a cocinar. Se pueden cocinar a la sartén. En la sartén, con un poquito de aceite,
5 minutos de cada lado. Si las cocinas al horno, como las voy a cocinar yo, vas a precalentar el horno a 200 grados y las vas a cocinar más o menos 10 minutos de un lado. Cuando pasaron los 10 minutos hay que sacarlas del horno, las das vueltas a todas y las cocinás más o menos 10 minutos más. Les cuento que quedan así como las ven en la imagen, doraditas, crocantes, súper sabrosas. No se pierdan de hacer esta receta que está buenísima y después me cuentan en los comentarios cómo les quedaron estas milanesas de calabacín. Muchas gracias por asistir al video y te recuerdo que todos los ingredientes de esta receta van a estar aquí abajo en la cajita de la descripción. También te voy a dejar el link de mis otras milanesas 100% vegetales y saludables. Milanesa de garbanzo, milanesa de lenteja, milanesa de berenjena y milanesa de avena. Todas súper sabrosas. Tenés que probar esas recetas y después me contás. Y si tenés alguna duda o querés dejar alguna sugerencia, la puedes dejar en los comentarios. Te invito a acompañarme también en las redes sociales, Instagram y Facebook, Recetas de Gris. Y nos vemos en el próximo video.